Si tus frenos están fallando en pista y no sabes por qué, lo más probable es que te esté pasando algo como esto. Así que en este video les voy a estar mostrando exactamente cómo evitar todo esto. Y para eso vamos a hacer un swap de nada más ni nada menos que de frenos de WRX, viejito, se viene. Así es, nada más ni nada menos que freno de WRX le vamos a instalar al autito. Y probablemente tiene muchas preguntas tales como ¿cómo vas a hacer para entrar? ¿Qué discos vas a usar? Así que se lo respondo rápidamente. Entonces, una de las preguntas que se deben hacer: freno WRX, ¿con qué discos vas a ocupar? Frenos de 300 milímetros, nada más ni nada menos que de un Renault Scenic. Sí, señores, Renault Scenic. Y se preguntarán entonces cómo hacerlos entrar con un adaptador. Se preguntarán también de qué sirve tenerlos si es que no les haces una mantención con todos sus retenes y horrines. Preguntarán a su vez cómo va a entrar la rueda. Bueno, con un espaciador de 20 milímetros, estoy rezando que las ruedas entren, y con pernos ARP de rueda, porque ideal esto, porque si no hay muy poco hilo. Otra pregunta muy válida entonces es ¿cómo vas a hacer para frenar unos frenos tan grandes? Y es con bomba de frenos de WRX nuevita de paquete. Y se pueden preguntar de qué cresta sirve hacer todo esto adelante si es que los frenos traseros no los vas a tocar, pero se equivocan. Vamos a estar haciéndole mantención a los calibers porque ya es bastante necesario, y además vamos a estar instalando una válvula reguladora de presión en los frenos traseros. Así que con todo esto en nuestras manos, listos para desarmar, hay que empezar con lo primero. Tenemos que empezar entonces con nuestros queridos calipers. Tengo una masa desmontada acá que es una de repuesto para poder ir probando el tema de los calipers, los espaciadores, los discos, las pastillas y todo. Pero como les decía, lo primero es restaurar esto porque como podrán ver en el mejor estado no se encuentra. Así que nada, vamos a estar haciendo todo lo que es la restauración de los calipers en esta parte de acá. Como pudieron ver ahí, el estado de las calipers no es el mejor. ¿Y por qué a mí no me asusta comprar algo así? Porque en mi experiencia, todo este óxido que se ve es netamente polvo de pastillas. Tenemos que tener en consideración que estos son calipers de 20 años. Entonces llevan 20 años acumulando polvillo de pastilla y probablemente nunca se sacaron para limpiar. Y estos no venían pintados de fábrica, venían colores del fierro que es. Entonces se les pega el polvo de pastilla y al pegarse el polvo de pastilla con los años se empieza a oxidar de esta manera. Entonces vamos a pasar harto rato limpiándolos y después tenemos entonces que hacer el reemplazo de todo lo que es los fuelles, los retenes, porque compré, bueno, lo mostré en la parte inicial, pero aquí están todas las cositas para hacerle la mantención y lo vamos a evitar también, pues viejito, cómo los vamos a restaurar por completo y no dejarlos pintados. Ya, no sé por qué después de 3 horas de martillar e ir sacando todo el óxido, se me ocurrió que podía usar el Dremel, weón. No sé por cómo. O sea, estaba usando el Dremel, pero otra punta. Encontré una punta un poquito más dura que está funcionando increíble, me va a apurar el proceso demasiado. Como pueden ver, queda harto mejor. Todo eso lo hice con el martillo, quedaba bien, pero me he demorado la vida. Así que el Dremel me va a ahorrar unas 30.000 horas de trabajo. Entre medio les quiero explicar por qué este swap de frenos va a servir tanto y cuáles son las principales razones de por qué lo hago. Una de ellas es la pastilla de freno. La pastilla de freno original del Tercel, como pueden ver, primero que nada es más pequeña que la del Subaru WRX que vamos a instalar. Ahora, la diferencia en superficie, si bien es importante, tampoco te diría que es el doble de pastilla. La verdad es un poquito más si la comparamos uno contra la otra, pero importante, ya tenemos mayor superficie. Ahora, la razón principal de por qué hago un swap de frenos por tercera vez es por esto de acá.
esta pastilla es de la marca EBC. Eso significa que tengo una gama de pastillas de carrera que me van a permitir poder utilizarlo en circuitos sin ningún problema. Porque si comparamos con el gráfico que les voy a mostrar en pantalla ahora, una pastilla de calle normal, su rango de temperatura de trabajo es muy distinto al de una pastilla de pista. Si bien esto es una pastilla de carrera 100%, es una pastilla de calle que se usa para pista y va a tener un rango de temperatura de funcionamiento mucho más acorde. Entonces, en el gráfico podemos ver que la pastilla de calle tiene que generar un frenado correcto desde temperatura cero, básicamente desde temperatura ambiente, 10, 15, 20 grados, porque está pensado en ser utilizado para la calle, y en eso significa que cuando uno sale y termina en la primera cuadra, tiene que ser capaz de frenar lo mejor posible. Ahora, por eso claramente las pastillas siguen esta curva de una coeficiente de frenado que aumenta un poquito bajo la temperatura, y cuando ya se llega a cierto límite cae el coeficiente de grip que te va a dar la pastilla. A diferencia de una pastilla de pista, que en la pastilla de pista tenemos un gráfico completamente distinto, en donde esta va a frenar peor quizás si tuviera una exactamente igual que fuera de calle cuando está en temperatura fría, pero cuando ya vemos en temperaturas de funcionamiento, que es lo que uno pasa en pista constantemente, esta pastilla va a tener mucho mejor coeficiente de agarre y no va a pasar la típica que se te va a sobrecalentar el freno, se te va a poner el pedal largo y muchas cosas así. También influenciado por estas dos cositas que trae la pastilla. Estos son planchitas de, no sé qué material será, acero inoxidable probablemente, para que no se oxide claramente, pero esto es para proteger el contacto de la pastilla, la parte de atrás de la pastilla, con el pistón, porque esto se calienta demasiado. Estamos hablando de 300, 400, 500 grados, quién sabe, habría que medirlo en pista, y esto va a evitar que tenga un contacto directo con el pistón, para evitar que el pistón del caliper, si les muestro por acá, vamos a evitar el contacto, y este contacto o el hecho de evitar este contacto va a evitar que el líquido de freno se caliente tanto. Entonces, como les comentaba, importante usar esta pastilla para poder seguir en track day y que no pase siempre lo que pasa, que se sobrecalentan los frenos y no tenéis freno después de 4 o 5 vueltas. Muchas horas después, entonces, chucha, estoy un poco sucio. Tengo el caliper, ya está, lo desarmé al final porque necesito limpiarlo bien. Estaba tratando de sacar ese pistón y no pasa nada, pero como pueden ver, ya estamos harto más limpio. Como pueden ver, los dos lados quedaron. Así estaba más o menos antes, mucho peor, pero ya va quedando mucho mejor. Entonces después va a tener que hacer la misma pega en ese, que les juro que llevo 4 o 5 horas en esto. Así que solo limpiando. Lo quise desarmar netamente porque no logro sacar los pistones, no tengo compresor de aire para empujarlo, entonces no tenía tampoco cómo tirarlos. Tengo que tener cuidado porque hay un retén ahí y un retén ahí, pero los tengo todos, así que no debiera haber problema. Vamos a dejar este acá por este lado y vamos a sacar este pistón. Entonces logré sacar el pistón después de harto hueveo. Terminé sacándolo a martillazos porque tengo otros. Entonces yo quería sacarlo sin dañarlo, pero la verdad es que no hubo mucha forma, porque si bien tengo este acá, los otros los tengo por acá. Así que nada, eso no tiene en el fondo, pero como ver es el mismo pistón y en buen estado. Así que nada, ya voy a dejar todo bañado en WE-40 o en este caso M40 de Manol, para poder seguir mañana y que no me dé tanta guerra, porque ahora está todo bastante pegado por el tema del óxido. Así que lo voy a dejar bañadito todo bien en WE-40 para que mañana no me pase nada. Y tengo un problema con estos pernos ARP, que se los voy a mostrar más adelante, pero lo vamos a solucionar.
Buenas, día número 2, entonces restaurando los calipers. Aquí puse todo lo que tenemos, lo dejé bien ordenadito para que puedan ver. Aquí debería estar todo lo que necesitamos para hacer la restauración y la conversión del caliper a caliper de Subaru WRX. Cabe destacar que esta no es el primer Big Break Kit que hago. El primero fue un total desastre y nunca funcionó, de hecho está ahí tirado todavía. Eran unos frenos de Corolla como año 2012, no sé qué pasó, no me quedaron bien centrados. F. Pasamos al segundo Big Break Kit, que son los de Corolla año 92, si no me equivoco. Llegar y poner muy fácil. Y ahora el tercero, que es el que vamos a poner acá. Entonces ayer estuve lijando estos a harto rato, como pueden ver ya se vuelve a aparecer el tema del caliper, ¿cachai? Así llegaba y va quedando cada vez mejor. Entonces todo esto es prepararlos netamente. Después tengo que hacer la restauración, tengo todo lo que son los retenes o rines necesarios para cambiar todos estos pistoncitos también, que como pueden ver están bastante oxidados, y los vamos a poner nuevos. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es, primero que nada, probar con el muñón, porque compré los pernos necesarios para poder colocar los adaptadores. No tengo la galleta a mano, entonces no va a quedar 100% bueno, pero son detalles nada más. Y vamos a probar los adaptadores y ver cómo queda todo. No desarmé este caliper, desarmé este porque ya lo estaba restaurando, así que vamos a limpiar todo esto, o quizás esta mesa, y lo vamos a armar acá. Así que vamos a eso. Después de huear un poquito para montarlo, porque como no está la masa puesta, se sale todo el rato, es bastante complicado. Tenemos un montaje inicial del caliper con el disco, señores, y miren nada más. Todo esto, disco de Renault Scenic 2 de 300 milímetros más el caliper 4 pistones Sumitomo de WRX con un adaptador que va al muñón de Tercel, nada más. Miren eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque si podemos ver, por acá está topando. Entonces, de este lado está topando, de este lado no está topando. ¿Por qué? Porque, si me dejan dar las cosas de vuelta. Porque netamente al adaptador hay que modificarlo un poquito. Esta pestaña de acá hay que lijarla un poco porque está topando con el borde por debajo. Y si no me equivoco debería haber una pestaña que tengo que lijar por acá abajo, porque la fundición de fierro acá no es plana, tiene como una rebarba así. Entonces tengo que lijar eso, tengo que lijar acá un poco la punta para que esta ya se siente plana, porque en este momento no lo está haciendo. Y después de eso, estos de acá tengo que rebajarlos 1 milímetro. Esto es plancha de 10 milímetros y esa también, pero tengo que hacer que esa sea de 9. Así que gracias, Basticornio, porque tremendo dato te sacaste ahí. ¿Y qué me va faltando? No mucho, pues porque aquí ya podemos ver que está, o sea, mal puesto y todo. El disco ya gira, como pueden ver. Y lo otro que les comentaba, que es para lo que necesito los pernos ARP, como podemos ver, necesito este espaciador para que después entre la llanta. Y con ese espacio de hilo obviamente no va a ser suficiente. Para eso tenemos estos pernos que son prácticamente el doble de largo que los originales. Así que nada, aquí ya tenemos un primer montaje inicial que ya, puta, bueno, ya me dan ganas de tener esto en el auto, porque bueno, obviamente va a ir acompañado con la bomba WRX, todo esto pintado, todo bien bonito. Bueno, quiero que esté listo, pero falta harto, porque hay hartas cosas que hacer. De hecho, me faltó poner el centrador del disco, porque si no el disco queda suelto en el centro. Y lo que me gusta harto de este espaciador es que trae centrador de llanta
entonces no voy a quedar sobre los pernos, no más que eso es importante cuando vas corriendo. En autos de diario, si bien no es aconsejable, tampoco es el fin del mundo. Hay mucha gente que anda así, yo no lo recomiendo para nada, pero centrar de llanta siempre. Y en este caso vamos a mantener el disco centrado a la llanta con... O sea, vamos a mantener el disco centrado a la masa con este centrador y vamos a mantener la llanta centrada a la masa con el centrador acá. Así que ahora lo que vamos a hacer es seguir limpiando esto. Ya saqué estos dos pistones, como pueden ver. Voy a sacar estos otros dos para seguir lijando y lijando y lijando para así poder pintar, porque esto, si bien ya está armado en una primera posición, me falta harta pega que hacer. Así que nada, pues corre timelapse, viejito. Otra de las razones entonces de por qué quiero hacer este swap de frenos son estos discos. Estos discos son de 300 milímetros y, si me esperan, como les había mostrado antes en el video, son mucho más grandes que los discos originales de Tercel. Estos son de 235 creo y vamos a pasar a uno de 300. ¿Y en qué nos ayuda eso? Varias cositas. Un disco más grande, la principal, yo creo, característica va a ser la disipación de calor. La disipación de calor de un disco más grande, al tener más masa, más volumen, va a ser más fácil. Es simplemente, es como tener más agua en el sistema de refrigeración. Va a ser más fácil mantenerlo a temperatura correcta. Entonces, con un disco de este tamaño ya no nos debería pasar que se nos sobrecalentaban los frenos constantemente. Con el swap que tiene ahora el auto ya no pasaba tanto, pero con ese pequeño sí. Y lo otro es el tema de la fuerza de frenado. Ahora, esto actúa como una palanca. Si lo comparamos con el disco anterior, es lo más fácil para hacer la analogía, es la palanca. La pastilla va a estar actuando desde mucho más afuera, por ende va a tener mucha más palanca para poder hacer más fuerza, cosa que con el disco pequeñito no pasa, porque está súper cerca del centro de la llanta y tú tienes que aplicar más fuerza para poder generar mejor frenado. Entonces, con estos vamos a tener mejor disipación de calor y una palanca más fuerte. Es como cuando ustedes usan un barrote, ¿cachai? Si yo martillo, por ejemplo, desde acá, voy a hacer mucha menos fuerza que si martillo desde atrás, porque tengo más palanca. O lo mismo soltando un perno, lo mismo todo que incluya palancas. Ahora, este tema de la disipación de calor y la fuerza de frenado nos va a generar un problema que hay que resolver. Como comparación nada más, entonces tenemos los frenos que eran en el auto y los frenos que eran original de Tercel. Acuérdense que ahora está con los de Corolla y podemos ver una pequeña diferencia en el tamaño. Que, bueno, acá solo el disco, miren, es enano comparado a estos. Así que, como les decía, ahora vamos a seguir restaurando ese caliper de ahí. Muchachos, llevo alrededor de 1.000.000 de horas en el mismo caliper. Tengo una mitad allá que yo podría decir que esta ya está lista. Ya está lista para pintar mucho mejor que esto, la verdad. Es innecesario. La verdad esto ya es el toque que me está entrando porque lo quería dejar todo brillosito, pero aquí ya tenemos una mitad y si se acuerdan cómo estaba ha cambiado harto. He tratado
mil formas con el taladro, con lija, con el Dremel, con el martillo, con todo. Y no hay ninguna que sea realmente más rápida que la otra. Todas toman mucho tiempo para poder eliminar todo el óxido, todas las cuestiones. Lo que sí es 100% necesario es, por ejemplo, ir pegando el martillazo así y todo el óxido que está pegado sale. Entonces obviamente tener cuidado con las partes frágiles, pero ya ir después, por ejemplo, con la lija, fue lijando en todos lados. Por ejemplo, importante cuando estén restaurando calipers, cuando los pistones, que este es el pistón que va aquí adentro, se quedan pegados, es principalmente porque este borde de acá, el que está después del retén, se oxida, ¿cachai? Entonces con una lija al agua, suavecito, le van pasando porque se oxida ese borde con el pistón y eso hace que de repente no frene correctamente. Entonces aquí yo ya le pasé, podemos ver que ya está, si alcanzamos a ver, que ya está más limpio. Falta pasar en este otro lado, pero aquí podemos ver que ya está más oxidado. Entonces nada, voy a seguir limpiando esto. Me voy a demorar lo que me tenga que demorar, estoy todo negro. Me voy a demorar lo que me tenga que demorar porque quiero que quede bien, pero ya estamos. La verdad es que a como estábamos, yo creo que ya estamos en una situación en donde podemos pintar ya. A esta altura me sentiría bien poder pintarlo, la verdad, pero obviamente los tengo que armar, tengo que probarlo primero con una de las ruedas, ¿cachai? Entonces, termino esto, sigo con el otro caliper y avanzaremos lo que tengamos que avanzar, viejito. Como podemos ver en ese mini B-roll, cambia la cosa o no. Cambia harto, y eso que este era el que estaba bien en comparación a este, así que miren nada más, cacha pues weón, cacha esa diferencia, viejito. Así que vamos a desarmar este primero, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, así que voy a hacer un timelapse eterno hasta que este quede como este, porque probablemente ya están aburridos de verme lijar y lijar y lijar y lijar, porque yo estoy aburrido de lijar y lijar y lijar, pero nada, vamos allá. Antes de seguir con la limpieza de este caliper, les quería comentar sinceramente que hay que tener cuidado al desmontar estos, porque estos pueden ver aquí que no sabría decirte si es Loctite o óxido. La cosa es que están bastante oxidados, o sea, no oxidados, pero se habían agripado un poquito. Entonces cuando alguien vaya a hacer esto, tiene que tener mucho cuidado al desarmarlos. No le mandé pistola de una, fue primero barrote, estuvo toda la noche con M40 de Manol, M40 Lubricant, para que soltara, y soltó. Así que también le saqué el purgador, le saqué todo. Y esto se lo voy a sacar más adelante, pero podemos ver o sea, se nota claramente que estos están en mucho mejor estado que el anterior. Entonces, si el anterior ya quedó así, estos deberían quedar igual, de misma manera. Y no voy a luchar tanto con el óxido, yo creo que es más mugre que otra cosa. Así que ahora sí que sí, seguimos con la limpieza. Día número 3, entonces siguiendo con la restauración y preparación y adaptación de los frenos para el Tercel. Estamos entonces en el punto de acá. Vamos a seguir, bueno, este ya lo terminamos, hay que pasar a pintarlo ahora, limpiarlo claramente, dejarlo todo listo para la pintura. Como que se anduvo oxidando por estar expuesto por la humedad del aire, porque ha llovido caleta. Entonces, por eso mismo hay que protegerlo con pintura. Estaríamos terminando este lado y ya va faltando esta última mitad. Así que nada, vamos a seguir con la restauración e instalación de estos frenos.
¿Qué estuvimos haciendo en esa parte? Entonces estuvimos arreglando el tema del adaptador, porque esta es la parte que les comentaba el otro día, que había que lijarlo un poco para que el adaptador entre plano, ¿cachai? Porque el otro día estaba chueco, el adaptador topaba ahí y topaba un poco acá, entonces como pueden ver ahí el borde está un poco gastado, así que ahí entró planito planito y estábamos terminando la segunda parte del adaptador, que son estas orejitas de acá que van en el caliper. Van a ir por acá abajo, que ya les voy a mostrar, que había que lijarlos un poquito para que quedaran en 9 milímetros, porque obviamente esta es pletina de 10 y la pletina de 10 quedaba con el caliper descentrado, así que lijarlos a 9 milímetros para que el caliper quede centrado con el disco. Y ahora vamos a pincharlos en su lugar, señores. El problema que le comentaba anteriormente va a ser solucionado por nada más ni nada menos que esto de acá. Una rueda 15x8 con un slick, señores. Así es, yo lo dije en el track day pasado que la próxima vez que corriera iba a correr con slicks. Y aquí están, tan usados pero en buen estado, así que muchas gracias, señor Wagner, por vendérmelos. Así que esto es lo que les quería comentar. Los voy a comparar con una rueda, bueno, no es de auto, pero sirve para la comparación. Primero que nada, superficie lisa, solo para track day, para ningún uso más. Y una rueda común y corriente de calle va a tener el perfil y va a tener otro tipo de dureza. La dureza de este neumático, la verdad es que ni siquiera sé si aparece. La verdad es que ni siquiera aparece, así que da lo mismo porque tienen tres medidas normalmente: soft, medium y hard. Así que bueno, da lo mismo. El tema es que esto va a ser mucho más blando que una rueda de acá. Al igual que los frenos, esto funciona igual que las pastillas. Las pastillas de calle tienen que funcionar desde el momento 1. Entonces, este neumático tiene un compuesto de goma que va a funcionar y te va a generar el agarre necesario desde el momento 0. En cambio, el slick va a generar agarre una vez entre en temperatura. ¿Por qué es importante esto? Porque sin la temperatura este neumático va a ser más lento que un neumático de calle normal. Así que, pensando netamente en track day y pensando con el tema de los frenos, les explicaba que más fuerza de frenado y más agarre, o sea, más disipación de calor no necesariamente es mejor, porque vas a poder bloquear más fácilmente las ruedas. Es por eso que ahora necesitamos un slick. Si bien el Vitour Tempesta que tiene el auto ya genera mucho agarre, uno igual puede bloquear y no significa que con esto no vaya a poder bloquear, pero estaríamos muy limitados por el grip que te entrega el neumático. Si el neumático no tiene suficiente grip, tú vas a bloquear todo el tiempo. Entonces yo por eso necesitaba un slick que me proporcionara suficiente grip en pista cuando quiera frenar con más ganas. Y al tener un compuesto tan blando que al ponerse caliente se pone gomoso y casi que se pega a la calle, me va a proporcionar el grip necesario para no bloquear neumáticos todo el tiempo. Así que sin esto tendría que tener un neumático semi-slick muy bueno, mucho más grande que el que tengo actualmente para poder sacarle todo el provecho a los frenos. Tomé la decisión ejecutiva de no pincharlos todavía porque quiero probarlos primero en el auto. No vaya a ser que después le falte lijar un poquito y ya no pueda porque está soldado. Así que vamos a esperar un poquito. Terminé de lijar esto de acá, así que ya lo vamos a estar preparando para pintura. Pero lo mismo que con estas cuestioncitas, estas pestañas, quiero dejarlo todo armado, todo listo para pintar, pero una vez que lo haya probado en el auto.
Teniendo el auto arriba, entonces es muy simple, sacar frenos y nada más. La verdad es que en este caso, como tengo que hacer todo, voy a hacer todo de una. Voy a tratar de recuperar este líquido porque está nuevo, lo cambié hace, ¿cuánto? 5 meses más o menos. Así que vamos a recuperar lo más que podamos de líquido y ya desarmar. Es cosa de sacar los frenos y no calentarse mucho más la cabeza, no es muy complicado. Los frenos de atrás obviamente los haremos una vez que esté listo adelante, pero así se ve ahora, frenos de Corolla, que estos son de 255 milímetros si no me equivoco, y vamos a pasar a un disco de, que lo tengo por acá, de 300 con el freno, la bomba y todo lo necesario para poder hacer la adaptación. Así que, si es que no se me queda nada en el tintero, a desarmar. Tenemos al fin entonces todas las cositas acá abajo. Tengo los frenos, tengo los calipers, tengo todo para poder ponerse al día. Entonces tenemos que modificar un poquito este borde de acá y en el adaptador tenemos que modificar un poquito el borde para que entre ahí. La masa que tenía por ahí, de hecho esta ya está hecho. Ahí podemos ver que está lijado ese borde y lijamos ahí con tal de que el adaptador entre planito. O sea, el muñón, perdón, no en la masa. Entonces, después de eso, vamos a cambiar los pernos y se desarmó el rodamiento. Yo ya sabía que tenía que cambiar esta, así que lo vamos a cambiar porque miren, esta masa se le sale, tiene juego, queda muy suelto, se sale a mano, eso no debería salirse a mano, y en esta no pasa, así que vamos a reutilizar esta, y la otra que quedó acá no le pasa a esta, quedamos bien, se quedó en su lugar, así que esta la podemos reutilizar. Y para comparación, ahí sí, pues, ahí sí va a quedar. Así que nada, es cosa simplemente de adaptar todas estas cositas como corresponde y estaríamos al otro lado. Así que manos a la obra. Ya, no grabé porque quería avanzar y probar cómo quedaba, pero ahí ya está el primer perno ARP instalado. Y les explicaba que esta masa, si bien no es original, tuve que modificar un poquito los hoyitos para poder hacer entrar el RP, pero esta masa, siendo original, tiene el mismo diámetro de perno. Ahora, ¿por qué no ocupo la otra? Porque esta tiene el eje ya gastado y como pueden ver el rodamiento, independiente de cuán apretado quede, va a quedar con juego. Así que nada, los ARP para esto, recuerden que siempre se pueden reutilizar y cambiar, ¿cachai? Estos tienen más abuso y son normalitos nomás. Entonces, para instalarlos, si bien no tengo la grasa que corresponde para instalarlo, obviamente un poquito de aceite va a servir, porque la idea es que no se caliente mucho. De hecho, este lo acabo de poner y está frío, frío, frío. Así que, obviamente, con una tuerca se pueden prensar si tienen la masa afuera, pero nada. Así que vamos a dejar listo un lado porque quiero ir a probar un lado. Quiero ver cómo queda con el caliper instalado como esto. Pero este es el lado izquierdo y el problema con el lado izquierdo es que tengo que cambiar el rodamiento sí o sí. Así que vamos a tratar con esto e ir a probar al auto. Muchachines, tenemos los 4 pernos ARP instalados. Cabe destacar que este rodamiento, tanto como ese, los voy a reemplazar, así que la masa obviamente la voy a reutilizar, pero el rodamiento se va a reemplazar. Así que para instalarlo es súper fácil, la verdad. El diámetro en este caso es el mismo, solo este es diferente, así que hice el diámetro que necesitaba para poder instalarlos. Pero en este lo que yo hice, bueno, me di cuenta con el primero, que al poner una tuerca de perno de rueda, o sea, de tuerca de rueda, queda apoyada contra ese borde cónico. De hecho, las dos que no están marcadas fue las dos que hice con golillas y las dos que están marcadas fue las dos que hice. Entonces no llegaba hasta el fondo porque está ese borde cónico, y a diferencia con las golillas acá, pongo una, pongo dos y después logramos prensarlo como corresponde. Así que ya están puestos los 4 pernos. De hecho, los 4 pernos, los 2 pernos que quedaron con gorilla quedaron harto menos marcados que los otros. Así que, porque tuve que hacer más fuerza, ¿cachai? Así que recomendado ocupar golillas. Y cuando esté montado en el auto hay que torquearlo, salir y después de una vuelta volver a torquear, porque estas cuestiones no quedan bien asentadas. O sea, quedan bien asentadas, pero hay que volver a sentarlas después de un uso sí o sí. Por lo menos eso es lo que tuve que hacer con todos los otros pernos que he cambiado. Así que ya tenemos esos pernos y vamos a
modificar un poquito el muñón. Y como si nada, ya tenemos lijadas nuestras partes con el galletero. Entonces aquí lo que hice fue limpiar nomás realmente. Y aquí hay una pestañita, un bordecito muy mínimo que hay que lijar, con tal de que el adaptador quede ahí bien planito. Entonces después cuando lo quedemos apernado, esto no va a quedar chueco para ningún lado. Así que eso, ya tenemos listo el tema del adaptador. Tenemos instalados los pernos ARP. Y no sé qué va faltando, pues creo que ya podemos ir a probar. Efectivamente ya podemos ir a probar, podemos hacer un montaje de prueba netamente para ver si entra la llanta de uso diario y ahora los nuevos slicks. Así que antes no podía porque sin los pernos ARP no podía poner el espaciador y sin el espaciador estoy seguro de que no iba a entrar. Así que eso, señores, vamos al auto. Tenemos montado nuestro muñón provisoriamente entonces y la verdad es que es muy simple. Está con una tuerca nomás netamente porque lo tengo que volver a desarmar. Pero el adaptador va ahí, en la posición original de los pernos. Luego tenemos que poner el centrador del disco, que una vez que lo apretemos con el disco, va a quedar bien adentro. Después de poner el centrador, entonces tenemos que poner nuestro disquito, que es harto más grande. Y va quedando ahí, como pueden ver, queda centrado. Se cae porque obviamente no tengo las tuerquitas para ponerle ahí, pero lo podemos dejar ahí por mientras. Así que ahora a montar el caliper. Bueno, fue bastante difícil grabar e instalar el caliper al mismo tiempo, pero el perno del adaptador tiene ese espaciador chiquitito ahí que lo dejamos 9 milímetros y de ahí vamos al caliper. Así que prepárense porque... ¡La wea buena, weón! Ahora obviamente toca con el caliper porque tienen que quedar ahí bien apretado, pero una vez que queda bien apretado, estamos al otro lado. ¡Oh, la cago, weón! Así que ahora es importante ver si entra la llanta, weón. Y bueno, para hacer entrar la llanta va faltando esto nomás, el espaciador de 20 milímetros y ahí, como pueden ver, sí tenemos hilo, porque si tuviéramos el espaciador sin estos pernos no habría hilo para poder apernar la rueda. Y lo más importante es esta parte de acá, que es el centrador de llanta. Tenemos centrador respecto a eso, entonces quedamos bien en la masa. Y ahora tenemos centrador y ya hay que ponerle centrador a la llanta porque el diámetro de las llantas varían unos según los otros. Así que ahí estamos y es hora de probar la llanta. Hora de la verdad, entonces. Por favor, que entre bien, por favor, que entre bien, por favor. Weón, no puede ser que haya quedado tan bien. No te creo, viejo, no te puedo creer esta weá. ¿Dónde me la visto la puta? Yo Andrea Basti, esta modificación la hice gracias a un panita, Basti Cornio, usted sabe quién es. La cago, weón, la cago. Ah, weón, buena. No, no te puedo creer, weón. Ya, esto, estamos a otro level y quedamos con espacio ahí. Ah, quedó con buen espacio, weón. Ahora tengo que ver si entra el slick. El slick, tengo miedo, ese es harto más ancho a la rueda, entonces esa es de 6,5, esa es de 8. 8 si no me equivoco, a ver. 15 por 8, sí. Bueno, vamos a ver, pero miren, nada más, weón. No te creo, viejo, no te creo. Viejo, es que todavía no me puedo creer esta weá. Oh, la cagó, weón, la cagó. Ahora tengo que ver si entra el slick, weón, pero es lo de menos, weón. Y pasa perfecto, miren, no toca la llanta, no toca la llanta. Esta, porque esa... Tengo miedo, weón, tengo miedo, ahora vamos a ver. Bueno, esto lamentablemente me lo esperaba, no entra ni por si acaso, así que voy a cambiar la llanta nomás, no queda otra. 15 por 8 es muy grande, un neumático 205, así que va a entrar una medida así. Y vamos a permutar la rueda nomás. Lamentablemente no queda otra, pero... No, ahí aparece auto de drag. Ahí yo tengo que doblar, entonces necesito que la llanta quede por dentro, así como queda esa. Así que vamos a tener que o desembolsar plata o vender estas llantas porque no estaría por esa casa, sí, weón. Mira esa weá. Yo creo que sin espaciador podría ser, pero pasa que aquí esta llanta tampoco pasa por encima del caliper.
como pueden ver. Así que voy a tratar de conseguir otro juego de esas, usado nomás, da lo mismo. Y así las puedo vender, viejito, vender. Pero ya tenemos una llanta que entra por lo menos, eso es lo de menos. El neumático es 205, este es 195, entonces un 205 sí entra cagado la risa en esta llanta. Pero yo creo que voy a conseguir unas por 6,5 o 7, da lo mismo en realidad. Me gustaría poner una llanta más ancha, pero ahora ya me limita el tema del caliper. Así que... o la otra es conseguir una llanta que le haga, pero también tendría que ser más delgada porque aquí no pasaría con una llanta 8. Queda muy afuera. Yo creo que sin el espaciador andaríamos... No, el espaciador son 2 centímetros, igual quedaría ancho. Pero nada, ahí vamos a solucionar eso, viejito. Y bueno, en esa nota los voy a dejar hasta acá por este video, porque en el siguiente video vamos a estar, bueno, terminando la restauración del caliper, dejándolos bien pintaditos, resolver el tema llantas y nos vamos hacia el eje trasero. Pero aquí ya estamos casi. ¿Por qué no lo hago todo en un video? Porque como tengo que hacer la parte de atrás, la instalación de la válvula reguladora y todo eso, hay mucha pega que hacer. Así que nada, pues los dejo aquí y nos vemos en la próxima.